Venezuela vivió una nueva jornada de excarcelaciones. Decenas de presos políticos salieron de los centros de torturas del régimen para finalmente reencontrarse con sus seres queridos, aunque no bajo libertad plena. Entre ellos está Juan Freites, coordinador de comando con Venezuela, del partido de María Corina Machado, en el estado Vargas. En enero de 2024 había sido interceptado por supuestos integrantes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar en una calle de Vargas. Fue sometido a desaparición forzada durante 27 días y estuvo recluido en el centro de torturas El Helicoide en Caracas. La ONG Foro Penal confirmó que solo este domingo 23 presos políticos fueron liberados bajo amnistía. Luego de más de 48 horas de espera por los anuncios del régimen, comenzaron a materializarse las libertades plenas. Adicional a los prisioneros de conciencia que salieron de las cárceles del régimen, el dirigente político Pedro Guanipa confirmó que fue el tribunal el que le otorgó libertad plena. Junto a él recibieron la misma comunicación Rafael Ramírez, David Barroso y Diana Berrío, así como Margarita Asenza. Los activistas políticos fueron arrestados durante la represión postelectoral de 2024 y excarcelados con medidas cautelares un año después. La defensora de derechos humanos, Samara Sujú, alertó que ya son más de 213 presos políticos en huelga de hambre en la cárcel El Rodeo 1. Los familiares de los prisioneros de conciencia dijeron que los militares en huelga exigen liberación plena e inmediata de todos los extranjeros, los presos que tienen patologías y un grupo de cadetes que son jóvenes entre los 18 y 21 años. Todos los presos políticos, van alrededor de 213 presos políticos unidos en esta huelga de hambre. Ellos están pidiendo asistencia médica, ellos están pidiendo que no se le violen sus derechos y que hayan realmente liberaciones. El día de mañana tendremos en la UP una rueda de prensa y queremos que todos nos apoyen. Queremos que la sociedad civil haga presencia, que los estudiantes de la UCB nos apoyen y que todos estén con nosotros. No solo son los presos políticos civiles y militares, sino también todos los extranjeros están sumados a esta huelga de hambre. Y la Cruz Roja venezolana inició este domingo su labor de acompañamiento a presos políticos que salieron de prisión bajo medida de amnistía. El régimen comandado por Delcy Rodríguez hizo la invitación a la organización humanitaria luego que la ONG Foro Penal y la Plataforma Unitaria Democrática alertaran sobre exclusiones y limitaciones del proceso. La Cruz Roja dice que esta asistencia será adelantada bajo principios de humanidad e imparcialidad que busca supervisar el estado de salud físico de los liberados. La Cruz Roja venezolana ha sido invitada por el gobierno nacional a acompañar el proceso de excarcelaciones derivado de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática aprobada por la Asamblea Nacional. En el marco de este proceso estaremos ofreciendo atención médica y evaluación primaria de salud a las personas que están siendo liberadas en todo el territorio nacional, en estricto apego a nuestros principios fundamentales de humanidad, imparcialidad, neutralidad e independencia. Emotivo reencuentro del excarcelado Jesús Armas con su novia, la activista Zairán Rivas, quien estaba en el exilio hace 6 meses. Un beso, un abrazo, un ramo de rosas rojas y la bandera de Venezuela al fondo enmarcaron la escena en el aeropuerto internacional de Maiquetía ante la mirada de decenas de personas. Rivas, reconocida por su liderazgo estudiantil, también fue presa política en 2014 junto a otras 49 personas cuando la Guardia Nacional desmanteló los campamentos estudiantiles en el marco de las protestas. Estuvo recluida en el Helicoide durante 4 meses y fue imputada por supuestos cargos de instigación para delinquir, agavillamiento y uso de menores para la comisión de delitos. Bienvenidos, Zairán. Por su parte, la esposa de Nahuel Gallo, el gendarme argentino detenido de manera arbitraria hace más de un año, hace parte de los presos políticos que protestan de manera silenciosa desde sus celdas. He recibido la información que Nahuel Agustín Gallo y más de 200 personas recluidas en el Rodeo 1 han iniciado una huelga de hambre. Lo que están haciendo cruzó el límite de lo inhumano. Nahuel es inocente y tiene que ser liberado ya. ¿Qué está haciendo la ONU con respecto a la violación constante de los derechos humanos y fundamentales? Nahuel Agustín Gallo tiene 441 días en desaparición forzada. Una huelga de hambre agrava muchísimo más esta situación.
El abogado Perkins Rocha, bajo arresto domiciliario, permanece a la espera de una posible notificación que, bajo medida de amnistía, le devuelva la libertad plena. El asesor legal de la dirigente política María Corina Machado lleva un grillete electrónico desde el 8 de febrero, cuando fue trasladado desde el centro de torturas El Helicoide hasta su casa. El Ministerio Público, bajo órdenes del régimen, lo vinculó a proceso por supuestos delitos de traición a la patria y terrorismo tras condenar el fraude electoral consumado por el ente electoral y Nicolás Maduro. Aunque España buscará interceder ante la Unión Europea para levantar las sanciones contra la encargada del régimen Delcy Rodríguez, el bloque de países europeos no dejará de presionar a la dictadura para que garantice una transición hacia la democracia. El portavoz comunitario Anwar El Anouni rehusó comentar durante la rueda de prensa diaria de la Comisión Europea la decisión de España, así como especular sobre los próximos pasos. Actualmente la Unión Europea aplica sanciones individuales contra 69 personas a las que considera directamente responsables de socavar la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos. Y hoy nosotros estamos construyendo. La encargada del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea por socavar la democracia y su papel en acciones contra la oposición, aseguró estar construyendo ahora una Venezuela más democrática, justa y libre, tras promulgar la nueva ley de amnistía esta semana, calificada por activistas como incompleta y selectiva. El anuncio se ha producido en medio de la presión internacional, mientras la ONG Foro Penal advertía que al menos 400 presos políticos seguían excluidos de la medida, muchos de ellos vinculados a causas relacionadas con operaciones militares. La encargada del régimen, Delcy Rodríguez, promulgó la ley de amnistía aprobada por la ilegítima Asamblea Nacional esta semana y defendió la medida como parte de la construcción de una nueva Venezuela. Y hoy nosotros estamos construyendo una Venezuela más democrática, más justa, más libre, y debe ser con el esfuerzo de todos. El oficialismo presenta la amnistía como un gesto de reconciliación nacional en medio de cuestionamientos internacionales por la situación de los derechos humanos en el país. Pero la ONG Foro Penal advierte que al menos 400 presos políticos habrían quedado excluidos, muchos de ellos vinculados a causas relacionadas con operaciones militares o señaladas por el régimen como terroristas sin evidencia. No debería haber ningún preso político en este país. Esa ley de amnistía es una ley chucuta. Es una ley chucuta porque es excluyente. Algunos no podrán disfrutar del regreso al país siendo exiliados. Algunos no podrán disfrutar de la libertad plena siendo presos políticos. Y así no funcionan las cosas. Según Foro Penal, el alcance temporal de la ley también deja por fuera años completos de detenciones. Pero si ustedes revisan entonces después el artículo 8 de la ley, que es el que habla de los momentos y eventos específicos a los que se va a aplicar la amnistía, de lo primero que nos damos cuenta es de que hay 15 años de esos 28 años, 15 años completamente por fuera. No fueron considerados. Aunque el régimen ya había otorgado libertades condicionales a centenares de opositores en semanas recientes, la organización sostuvo al cierre de esta semana que todavía permanecían cerca de 650 presos políticos en el país. Organizaciones de derechos humanos alertan que, aun cuando puedan producirse nuevas liberaciones, la crisis de presos políticos continúa abierta, pese a los intentos del régimen de proyectar una imagen de apertura y estabilidad.